Invito a abrir sus Biblias en San Mateo capítulo 28, versículo 19 y 20. San Mateo 28, 19 y 20. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Padre, te bendecimos, te damos la adoración y la exaltación. Te pedimos, Dios mío, que sigas hablando a nuestras vidas. Habla lo profundo de nuestros corazones, Señor. Tócanos, Dios mío, que nuestro corazón sea sensible al toque de tu Espíritu. Que nuestra alma, Señor, sea sensible, por favor. Oh Dios, glorifícate de manera especial. Revienta los yugos de altivez, de soberbia. Oh Dios, revienta los yugos, Dios mío. Padre, glorifícate en gran manera, Señor. No queremos seguir siendo los mismos, Señor, por favor. Sin tu ayuda, Señor, no lo podremos lograr. Por eso te pedimos que hables a nuestras vidas, a nuestros corazones, Señor, y que seas ministrando de manera especial en todo nuestro ser, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Pueden sentarse? Gloria al Señor. En estas últimas semanas, entre todos los temas que he estado compartiendo, he hablado acerca de las condiciones para ser discípulos. Y entre las cosas que hemos hablado, habíamos hablado que habían unas condiciones, y entre ellas se necesitaba tener a alguien que nos enseñara la palabra de Dios, y que hoy es muy común decir que se es seguidor de Cristo siendo llanero solitario. Es llanero solitario. Yo en mi casa oro, en mi casa ayuno, en mi casa leo, en mi casa estudio la palabra de Dios. Yo no necesito ningún pastor, al punto que se expresa, yo no necesito lamberle las suelas al pastor. Eso lo he visto mucho en las redes, que muestran una foto, una imagen de alguien lambiéndole la suela de los zapatos al pastor. Y le explicaba en estos días a alguien que había dejado de comunicarse con nosotros, y que nuevamente volvió a retomar el diálogo, porque la gente cuando se aleja de Dios también se aleja de uno, y retomó nuevamente el diálogo. Y él me dijo, a mí me gusta orar, ayunar, a mí me gusta leer la Biblia, pero no me gusta congregarme. Y yo le decía, Dios no nos ha llamado a nosotros para ser llaneros solitarios, porque si somos ovejas necesitamos tener un pastor. Y si no tenemos un pastor, entonces no somos ovejas sino chivo, porque el chivo sí no necesita ser pastoreado, la oveja sí. El chivo necesita una cerca para que no se vuele para los otros lugares, pero la oveja sí necesita a alguien que esté allí pendiente, porque la oveja es cegata, ¿verdad? Entonces no ve los peligros, ella simplemente está allí comiendo, está en lo suyo. Y habíamos mirado algunas de las condiciones, pero hoy no quiero volver a repetir el tema, sino algo en lo que me acordé, que es muy importante que nosotros entendamos que como discípulos de Cristo necesitamos ser pastoreados. Y en el versículo que nosotros leímos aquí, que fue el versículo en el que también inicié, dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Habíamos hablado
que los discípulos había que hacerlos, había que formarlos, pero que se hacían y se formaban era a través de las enseñanzas que se daban, y que muchas veces no solamente había que llegar a estar nada más enseñando, compartiéndole lo que dice la Biblia, dándole mensajes bíblicos, dándole discipulado, dándole seminario, sino que muchas veces hay que confrontarlos con lo que son, con la realidad, hay que llevarlos a que se den cuenta, ir más allá de una enseñanza del púlpito, ¿sí me hago entender? Hay que muchas veces estaba buscando la palabra, el significado de la palabra formar, y dice que se forma a través de enseñanza, pero también estaba buscando la palabra forjar, y dice que forjar es un mecanismo que utilizan los herreros, que utilizan el martillo y utilizan la candela para poder darle la forma al hierro. Entonces mire que se pasa de una enseñanza a ir más allá, de decirle, hermano, ¿usted qué le pasa? Hermano, mire esto, hermano, si usted no obedece la palabra de Dios, me da mucha pena, pero pierde sus derechos, ¿verdad? Porque muchas veces toca llegar allá para que la persona analice y se dé cuenta. Escuché una vez una enseñanza, o lo leí, que cuando la oveja se vuelve desobediente, se vuelve rebelde, se vuelve que quiere brincarse también la cerca, había que con el cayado partirle la pata y coger después y enyesársela para que ella aprendiera a estar quieta dentro del rebaño. Mire hasta dónde muchas veces le toca a uno llegar para pastorear a una persona. Pero en esta noche vamos a mirar las características de un verdadero discípulo, porque somos muy buenos para decir, el pastor le toca hacer esto, el pastor le toca lo otro, el pastor debe hacer esto, el pastor debe, el pastor tiene y el pastor tiene, ¿verdad? Somos muy buenos para esto, al igual que como hijos somos muy dados a decir, es que mi papá y mi mamá tienen que hacer esto, me tienes que dar, me tiene, ¿verdad? Pero ¿cuáles son nuestros deberes? ¿Cuáles son nuestras funciones? ¿Cuáles son las actitudes que nosotros debemos tener hacia nuestros padres? ¿Cuál debe ser nuestro comportamiento, las características que nosotros debemos tener como verdaderos discípulos de Cristo? Recordando que nosotros no seguimos al hombre, nosotros seguimos es a Cristo. Amén. Que si alguien nos está liderando y termina más torcido que gancho de ropa, te puedo amar mucho, puedo estar muy agradecido porque en el momento que yo más lo necesité me ayudó, estuvo allí, pero te torciste y adiós. Amén. No se pierde la amistad, pero hay que alejarse porque hay que tomar las distancias necesarias. Entonces, las características de un verdadero discípulo es una persona que se deja enseñar. Dejarse enseñar no es solamente estar presente en el culto, estar presente en los ayunos, donde vayan a ver las enseñanzas. Dejarse enseñar es aceptar ese mensaje y ponerlo en práctica. Porque hay personas que están escuchando el mensaje y dicen, eso no es para mí, ese es para el hermano que está atrás. Y por tanto que está atrás termina calvo, porque la palabra empieza a pasar de largo. Y que pasa en algunas oportunidades, como le pasó a un hermano que tuvo un sueño donde él se veía en el culto y el predicador estaba ya dando un tremendo mensaje, y él en el sueño decía, ese es para el hermano que está atrás, ese es para el hermano que está atrás. Y cuando en el sueño él voltea, el único que estaba en la iglesia era él. Entonces esa palabra era para él. Hay cosas que en el momento pueda que no las estemos viviendo, pero a veces sí. Y hay cosas que Dios nos las advierte que van a pasar, pero Dios nos las está advirtiendo a través del mensaje de la palabra de Dios. Eso nosotros debemos tenerlo en cuenta, porque viene el Señor y nos hace evaluaciones a ver cómo estamos nosotros, para hacernos recordar la palabra que ya habíamos escuchado.
Entonces mire que aquí dice en el versículo 20, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí yo estoy con vosotros todos los días. Queremos y siempre decimos que Dios está con nosotros. Pero si no tenemos comportamiento de verdadero discípulo, que nos dejamos enseñar, nos dejamos capacitar, nos dejamos formar, nos dejamos llegar hasta la etapa en la que somos bautizados. Mire que todo eso va de un proceso al otro y que desde el momento en que nosotros recibimos a Cristo, tenemos y debemos comenzar a recibir enseñanza para saber cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Sí, como decía hace unos días, parece algo ilógico que personas que asisten en las iglesias todas quieran entrar al cielo. Y no es así. Pareciera que todos los que escuchan la enseñanza quieren todo el mundo aprender. Todo el mundo quisiera saber cuál es la voluntad de Dios, pero no es así. ¿Por qué no es así? Porque no se demuestra con los hechos. Cuando uno de verdad quiere entrar al cielo, cualquier cosa que uno se da cuenta a través de la palabra, que esto me impide entrar al reino de los cielos, uno lo arranca, uno lo corta, porque me está impidiendo la entrada al reino de los cielos. Amén. Es así. Esa es la demostración, la evidencia que de verdad nosotros queremos entrar al cielo. Porque si no queremos entrar al cielo, pues vivamos de cualquier manera. Pero mire que pasan los años y seguimos siendo los mismos con las mismas como personas. Cuando digo seguimos siendo los mismos con las mismas, no estoy hablando de que estamos congregándonos los mismos durante años. Estoy hablando de nosotros como personas que seguimos siendo igualitos. No se va viendo los cambios, no se va viendo el proceso de madurez, no se va viendo el proceso de formación, no se va viendo la capacitación que se ha ido recibiendo porque seguimos allí estáticos. Eso demuestra que venimos, pero no estamos dispuestos a aprender. De las características de un verdadero discípulo no es solamente aquella persona que recibe la enseñanza y la pone en práctica, sino es aquella persona que también se deja formar por Cristo, se deja formar. Algo en lo que nosotros hemos enseñado, y es que no llegamos al Señor simple y llanamente para venir de la casa a la iglesia y de la iglesia para la casa. ¿Cierto que se lo hemos dicho un poco de veces? Que venimos a aprender, que venimos a capacitarnos, que venimos a santificarnos, que entramos en un proceso de aprendizaje, de crecimiento, de formación para ir a servirle al Señor. Pero para esto necesitamos dejarnos formar, dejarnos transformar por el Señor. Porque eso de ser formado se demuestra es en la transformación que nosotros vamos teniendo. Vamos teniendo. Si alguien nos dejó de ver hace 10 años, 5 años, 2 años, si hoy nos ve, tiene que darse cuenta, no que estamos más viejos, porque eso sería lo normal. Y casi siempre nos dicen, ay, tú estás más viejo, o más vieja, o tú estás más gorda, o estás flaca, te estás muriendo. Pero que vean en nosotros que somos una persona diferente. Cuando eso sí pasa en nuestras vidas es porque de verdad nos estamos dejando formar por el Señor. ¿A dónde Él nos quiere llevar? Mire que en el Señor no es para que nosotros nos mantengamos estáticos, sino para que siempre estemos una vida de progreso, una vida de avance, una vida en la que siempre estemos pasando al otro lado, a la otra orilla. La Biblia dice que Dios no da su espíritu por medida, pero ¿quién le pone la medida? Se lo ponemos nosotros mismos. Señor, nada más te doy un pocillito tintero para que eches el aceite ahí. Nosotros le ponemos la medida. Señor, te doy un vaso de 250 mililitros para que eches el aceite ahí. ¿Hasta dónde nos alcanza esa cantidad de aceite? Estoy poniéndoles un ejemplo. Pero si somos llamados a ir a llevarle la palabra de Dios a multitudes,
¿De qué tamaño debe ser esa vasija? Un tanque bien grande. Cuando usted sabe que tiene una familia grande, ¿de cuánto compra usted un tanque elevado? Mínimo de 1000 litros, ¿sí o no? Porque sabe que medio le va a alcanzar para los gastos de la familia. Así debemos de ser nosotros. Cada día anhelar y desear más y entregarle más al Señor para que Él haga en nosotros lo que Él quiere hacer en nuestras vidas. Recordemos que los dones, que los talentos los da de acuerdo a las capacidades que nosotros tenemos, y no solamente a la capacidad intelectual que nosotros podamos tener, sino la capacidad que hay aquí en nuestro corazón. Vuelvo y digo, nosotros mismos colocamos la medida hasta donde nosotros le permitimos a Dios llegar en nuestras vidas. Otra de las características, y es que de un verdadero discípulo, es que sirve al Señor al instante. Si ustedes analizan allí en Lucas 5, 27 al 28, cuando el Señor llamó a unos discípulos, dice que dejaron las redes y dejaron de una vez al papá, y al instante le siguieron. Lucas 5, 27 al 28. Le dijo, sígueme. Y de una vez fue que lo dejaron todo. Y le siguieron, dejaron las redes, dejaron al papá, dejaron su casa y andaban para donde el Señor andaba. ¿Esto qué quiere decir, hermanos? Que como característica de un verdadero discípulo, nosotros debemos tener la disposición de ceder nuestra vida, de ceder nuestro tiempo, de ceder todo lo que sea necesario para servir al Señor. Pero pasan los años y estamos allí, igualito, porque no nos prestamos para que el Señor nos use, porque no estamos dispuestos a servirle al Señor al instante. Y la pregunta es, ¿somos discípulos de Cristo? Si usted no escucha esta enseñanza y le preguntan, ¿cuántos son discípulos de Cristo? ¡Amén! Eso lo hay en muchas iglesias, aquí no. Eso revienta así, ¡amén! ¿Cuántos quieren ir para el cielo? ¡Amén! Pero ¿cuántos quieren despojarse del pecado? Amén. Sí. Eso pasa, hermano. En lo que yo quiero que nosotros analicemos es la manera como nosotros en realidad estamos viviendo. Porque queremos vivir una vida relajada, una vida de conocimiento, una vida de declaraciones, una vida de ilusiones, pero no de realidad. Yo puedo creerme que yo mido 1,70 de estatura, pero resulta que cuando voy al metro, allá a la cinta métrica, tampoco, hermana, 1,5 metros para ser más exacto. Y eso es regalándome 2 centímetros. 1,5 metros. ¿Cuánto mide usted? Le digo yo, 1,5 metros. Hermano, a veces aquí en nuestra mente tenemos un concepto elevado de nosotros, que en realidad no le, pero vayamos al metro, vayamos al peso, pero de Dios. Yo puedo creerme que soy una Barbie, pero cuando me miro en el espejo y me peso, no soy ninguna Barbie, sino una barbichona, ¿verdad? Eso es a donde yo quiero que nosotros analicemos, porque nos estamos creyendo algo que en realidad no somos. Y tampoco la idea es decir, usted está mal, usted está mal, usted está mal. No, sino que aprendamos a ser mesurados en lo que creemos, en lo que pensamos de nosotros mismos, que procuremos poner en práctica la palabra de Dios. Porque muchas veces decir de nosotros mismos que somos discípulos de Cristo nos queda grande, demasiado grande. Porque ser discípulo de Cristo no es asistir a una iglesia, es ir más allá. Esto requiere de responsabilidades, de compromisos propios de uno para con Dios y para con las demás personas que están a nuestro alrededor. Esto también cabe decir que una característica de un verdadero discípulo de Cristo es que es obediente. Jesús le dijo, sígueme, y le siguieron. Eso se llama obediencia.
Cuando nosotros demoramos meses, demoramos días, demoramos años para poner en práctica algo, para dejar algo, nosotros no somos obedientes. Y muchas veces Dios nos lleva a un límite en que nos pone contra la espada y la pared para que obedezcamos. ¿Necesitaría el Señor hacer eso si nosotros de verdad fuéramos obedientes? No, hermano. Cuando una persona de verdad es obediente, obedece así, vea, tan pundan. Escuchó la palabra, leyó en la palabra y de una vez procuró ponerla en práctica. Procura ponerla en práctica. Mira, a ver, analiza, ¿qué tengo yo? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué me hace falta? ¿Por qué camino ando para yo poder poner en práctica lo que Dios establece en su palabra? Pero muchas veces no lo hacemos y pasan los años y seguimos creyendo que somos discípulos de Cristo. ¿Cuántos años lleva usted en el Evangelio? Te puede decir, llevo tanto. Pero ¿cuántos años lleva siendo discípulo de Cristo? He ahí el detalle. He ahí el interrogante. ¿Cuántos años hace que de verdad somos discípulos de Cristo? ¿O cuántos días hacia acá somos discípulos de Cristo? Porque hacemos la oración de fe, pero no tenemos una verdadera convicción de que somos pecadores. No tenemos de verdad ese sentimiento de dolor por haberle fallado al Señor. Y cuando no hay ese sentimiento de dolor, no hay un verdadero arrepentimiento. Así hagamos la oración de fe. Es más, la invitación para que se haga la oración de fe y para que haya un verdadero arrepentimiento, muchas veces no es para aquellos que están fuera, sino para los que estamos dentro de la iglesia del Señor. El Señor nos llama a nosotros mismos a que vayamos a un arrepentimiento verdadero, porque de labios honramos al Señor, pero nuestro corazón muchas veces está alejado del Señor. Y esto hace, mis amados hermanos, que no seamos lo que pensamos y lo que creemos ser. Un verdadero discípulo de Cristo es una persona que es fiel a Dios, es fiel a su palabra, es fiel a lo que se le dice, es fiel a las amistades, es fiel a la iglesia, es fiel a Cristo, es fiel a los pastores, es fiel, es fiel. Si nosotros vamos a analizar lo que es fidelidad, nosotros nos damos cuenta que muchas veces nosotros no somos fieles. Y nos hace falta mucho, hermano. ¿Por qué muchos pastores no invitan a otros pastores a predicar? Porque a veces les da temor, porque saben que las ovejas que tienen son igualitos a los clientes de la tienda. La libra de tomate en donde no le fían vale 1,000 y ahí donde le fían vale 1,200. De lógica que se van de ahorrarse los 200 pesos. Eso es así. Los clientes no son fieles, hermano. Los clientes son fieles a su propia economía. Y muchas veces dentro de la iglesia pasa eso. Ay, llegó ese pastor, esa pastora que sí predica bonito. Y se van, hermano. Yo los he visto que se van porque allá predican más bonito, porque el pastor esto, porque el pastor lo otro. Nos pasó allá en Valledupar. Duramos un año yendo a discipular a un grupo de personas y teníamos que caminar un trayecto bastante lejos, sin pavimento, sin árboles alrededor, porque por ahí no habían casas ni nada, había puro monte y una cerca. Hermano, y nosotros a las 3 de la tarde nos íbamos para allá. Abrieron una iglesia allá en el barrio y habían 5, y todas 5 se fueron para allá. Después nosotros duraron un año trabajando allí, enseñándole la palabra, invitándolo, discipulando una cosa y otra. Y les abrieron la iglesia y cerquita, no, nos vamos para allá. Así pasa dentro del pueblo de Dios. Pero decimos que somos discípulos de Cristo siendo tan infieles. Vuelvo y digo, como dije hace un momento atrás, si el que nos está enseñando está más torcido que gancho de ropa, hay que alejarse. Hay que irse. Eso debe ser las razones para uno quererse ir de la iglesia, porque el pastor, la pastora se torció y así torcido suben al púlpito.
Pero si nos están enseñando, nos están inculcando que andemos de acuerdo a la palabra de Dios, nos están enseñando para que lleguemos a crecer espiritualmente, nos están formando hacia un ministerio. ¿Qué razones hay para nosotros querer irnos? ¿Qué razones hay para nosotros desear irnos para otra parte si lo que están procurando es nuestro propio bien? Pero como además de enseñar, hay ciertas normas, hay ciertas condiciones, entonces ahí sí tuerce la puerca el rabo y se van donde todo sea libre, donde la iglesia no tenga ni puertas ni tenga nada. Entraron y salieron y nadie se dio cuenta. Y así quiere vivir el pueblo de Dios. Necesitamos entender, mis amados, que para poder ser discípulos de Cristo necesitamos aprender lo que es la fidelidad. Y necesitamos aprender también a ser idóneos en las cosas, aprender a hacer las cosas bien, aprender a vivir para Dios bien, aprender que lo que vayamos a hacer para Dios sea de calidad, desde lo que nosotros somos hasta lo que nosotros hacemos, en todas las áreas de nuestra vida, procurar ser lo más correcto, lo más perfecto posible. Ay, el único perfecto es Dios, todos tenemos defectos. La Biblia dice lo contrario: sé vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Lo demás es justificación, hermano. Somos seres humanos, cometemos errores, nos equivocamos, pero ¿qué nos está diciendo la Biblia? Que nos quedemos ahí cometiendo errores y equivocaciones. No, nos está diciendo que seamos perfectos. ¿Sí ves? Los argumentos que tiene el mundo, la propaganda que tiene el mundo y que nosotros nos la estamos comiendo así enterito y no vamos a la palabra de Dios para darnos cuenta lo contrario que nos está diciendo el mundo. Y por último, una de las características que tiene un verdadero discípulo de Cristo es que tiene la capacidad de sufrir con paciencia. Sufre con paciencia, soporta las aflicciones con paciencia. ¿Qué dice Santiago? Que tengamos como sumo gozo cuando nos estemos en diversas pruebas, ¿verdad? En diversas pruebas. Y ahí dice qué es lo que produce esa prueba: produce paciencia, que nuestra fe, que es más preciosa que el oro, va siendo pulida, ¿verdad? Que nos vamos perfeccionando, sabiendo que lo que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Pero nosotros, ¿qué hacemos? Por todo nos quejamos, por todo chillamos. Tenemos un tiempo ya en el Evangelio, pero nuestro lenguaje es de quejambranza y no de alabanza. Amén. Aprendamos, mis amados, que necesitamos demostrarle más que todo a Dios, que pesa nuestros corazones, que de verdad somos lo que Él quiere que nosotros seamos. ¿Quién quiere que seamos discípulos? El Señor. Es el Señor que nos ha llamado a nosotros a ser discípulos de Cristo. No es un título, no es una credencial de que somos discípulos. Son características, son evidencias de que nosotros de verdad somos seguidores de Cristo. Y como somos seguidores de Cristo, hacemos lo que Él nos manda, lo que Él nos dice, porque estamos siguiendo sus enseñanzas. Y esto vamos viendo los resultados en nuestra vida y Dios sigue actuando en nosotros. Amén. Vamos a estar de pie y vamos a darle gracias a Dios por su palabra. Aleluya.